Hola muchachos, bienvenidos a la clase de evaluación de la personalidad, la segunda clase. En esta ocasión, parte del objetivo es un poco darles revisión de lo que vieron en la lectura que les dejé. Y bueno, el siguiente tema, también otro tema importante a tratar es que ya la próxima semana son las evaluaciones. Lo que va a venir es esto que estuvimos viendo de la diferencia entre rasgo, carácter, temperamento, lo que vimos la clase pasada, lo que veamos esta clase respecto a la entrevista y cómo se utiliza para el tema de evaluación de la personalidad, su lectura sobre los estilos interpretativos y pues bueno, la lectura que corresponde ahora a esta nueva semana, ¿vale? Eso es todo lo que va a venir en su examen. Ahora, por otro lado, ustedes también me tienen que entregar un ensayo que tiene que ver con todos los contenidos que hemos visto hasta ahorita relacionados a la película. La película que les dejaré, está de este lado. En esta ocasión se llama Primary Fear, que la traducción sería como miedo primario, pero en la traducción que se hace en Latinoamérica y en España fue La raíz del miedo. En otros países se llamaba Las dos caras de la verdad, una cosa por el estilo. Sale Edward Norton cuando era muy joven. Realmente fue una película muy polémica porque es de los plot twists de las historias pues que menos te esperas, ¿no? A grandes rasgos se trata de un chavito que es culpado por el asesinato de un clérigo, de un cargo fuerte dentro de la iglesia. Y entonces un abogado muy famoso decide defenderlo, ¿no? Entonces está buenísimo porque cuál es la forma en la que lo van a defender, cuál es el tipo de causas que pudo haber llevado a que asesinaran a este clérigo y comprobar si es él o no, ¿no? Entonces, está muy buena porque al final no te lo esperas, ¿no? Espero que pues utilizando los conocimientos que están viendo, lo que van a ver en esta clase el día de hoy, puedan hablarme un poco de eso, ¿no? De qué es lo que le pasa a este chico, al personaje de Edward Norton, ¿no? Tienen que verla toda porque si no, no me van a poder hacer un buen análisis de la película. A lo mejor viene en los que serán 5 últimos minutos de la película, pero si no la ves completa no entiendes qué es lo que sucede. Muy buena película, te la recomiendo. De eso va a ser tu ensayo, es de lo que más vale en tu calificación, así que no dejes de entregar esa parte. Y pues bueno, antes de empezar con el tema de hoy, aquí les traigo mis apuntes y mis notas sobre el capítulo que ustedes leyeron de los estilos interpretativos. Aquí lo que me interesa, ¿no? Que sería como el preámbulo para empezar a hablar de nuestra materia como tal, es el tema de cómo se utiliza la comunicación del paciente para detectar la forma en la que nos comunica las cosas y cómo eso se puede catalogar, ¿no? Se puede ir registrando en ciertos tipos de discurso y pues el tipo de discurso, cómo nos puede detonar el tipo de patología, ¿no? Entonces empieza diciéndote que a partir del estudio que se da de la comunicación, de cómo se da el mensaje y de cómo se recibe este mensaje, es como nosotros podríamos empezar a agrupar los cuadros de pacientes, ¿no? Digamos, los cuadros característicos. Entonces te dice, la persona observadora que no participa, ¿no? Eh, se podría catalogar en estas etapas freudianas, cosa que ustedes ya tendrán que estudiar, ya tendrán que tener muy, muy bien manejaditas, ¿no? Te dice, está en una etapa oral, pero con la división de Abraham en una etapa oral de succión, ¿no? Que se pegan, se fusionan con el objeto, no hay una diferencia, y finalmente dice, lo que pasa es que se quedan ahí sin participar. Este sería el tipo de pacientes esquizoides, ¿no? El tipo de personas que siempre están en todas las conversaciones, pero nunca dicen nada y están escuchándolo todo, ¿no? Se dice, pueden mirar las cosas con objetividad y totalidad, ¿no? Pero realmente no es que vayan a participar, ¿no? Es una cuestión
dice a la Clay, ¿no? De envidia, porque tiene que ver con un aspecto en el que se quedan a recibir leche, ¿no? En todo momento. Y en ningún momento pueden aportar, ¿no? No pueden dar leche ellos, por así decirlo, en lenguaje simbólico. Ellos no te pueden dar nada bueno. Se quedan a consumir, consumir y consumir y no participan, ¿no? Es el típico que se queda en la clase sentado a escuchar todas las clases, se les piden participaciones y nunca habla, ¿no? En el grupo de amigos igual es el que está hasta la esquinita, ¿no? Escuchándolos a todos y cuando le preguntan su opinión, no tiene nada que decir, ¿no? Envidioso porque no te puede dar nada, pero está ahí, ¿no? Como en una manera parasitaria, un poco participante. Por otro lado, tenemos a las personas depresivas, ¿no? Que es el observador participante, porque sí va a hablar, pero con una cosa muy autodestructiva, ¿no? Estos se entrarían en la cuestión oral canibalística. ¿Por qué oral canibalística? Bueno, si les interesa saber por qué los pacientes depresivos tienen un psiquismo canibalístico, ¿no? En este sentido de comerse al otro en una forma simbólica, no concreta, ¿no? Eso es importante, que ustedes puedan diferenciar entre lo simbólico y lo concreto, porque dice Freud en un texto que se llama Duelo y Melancolía, el depresivo, ante no tolerar la pérdida, ¿no? Lo que va a terminar haciendo es que la parte psíquica del yo se va a dividir en dos. Entonces va a ser uno la parte juzgadora y el otro que toma el lugar del objeto perdido. Entonces, ¿no? Tenemos en este tipo de funcionamiento de estos pacientes, ante las pérdidas no se tolera la separación, entonces queda identificado con el objeto, queda identificado con la figura mamá, con la figura novia, con la figura la que ustedes quieran. Y por otro lado, ¿no? Si nosotros lo pusiéramos como el ejemplo de repente se te desaparece el novio o la novia por 3 días y no sabes nada de él, y de repente te llega a contestar el teléfono, lo primero que vas a hacer es enojarte, ¿no? En esta cuestión de, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me contestabas? Me tenías muy nervioso, me tenías muy preocupado, ¿por qué no me contestas? ¿No? Qué ingrato eres y qué maldito porque me dejas así, ¿no? En esta cuestión de, ¿por qué me dejas a mí con la angustia de que tú te fuiste, ¿no? Y no me dices nada. Bueno, como el objeto no está y lo que no se tolera es que no esté, ¿no? El yo queda identificado. Entonces, esa queja que le darías al novio que se fue es la queja que le terminas dando al yo, ¿no? Entonces, es una cuestión sadomasoquista, ¿no? En donde la queja que debería de recaer en el objeto que se fue, termina recayendo en el yo, porque no se tolera que el objeto se haya ido. Por eso también se considera un funcionamiento psicótico para Freud, pero otros autores ya lo han clasificado dentro de otras formas, ¿no? A los pacientes depresivos, desde las divisiones más de Abraham, que después retoma Klein, tiene que ver con esta onda canibalística, porque como no tolero que te vayas, mejor te trago, te tengo aquí adentro, en la cabeza, ¿no? Entonces tú quedas identificado en mi ser, en mi yo, ¿no? Como una cosa que no nos alejamos, ¿no? Como no puedo tolerar que te vayas, te trago. Entonces te llevo adentro con una voz que te juzga y que te está masacrando constantemente, ¿no? Se dice, el melancólico lo que hace es que se traga al objeto, lo hace mierda, ¿no? Literal lo hace mierda y luego se lo vuelve a tragar, ¿no? Entonces es el que come mierdas, en ese sentido, ¿no? Por eso es una cuestión oral y canibalística. Ellos son muy expresivos en cuanto a cómo se sienten, en cuanto a qué expresan de su autoestima, ¿no? Porque son muy claros, ellos tienen muy en claro cómo se sienten, ellos tienen muy en claro qué es lo que les pone tristes, ¿no? A veces es esta idea de que tenemos de el depresivo está perdido en la vida y no sabe lo que quiere, no, al contrario, es el que mejor te puede transmitir cómo se siente. El problema es que es una carga tan fuerte de sentimientos que es muy pesado escucharlos, ¿no? Que es la ironía, que el peso que da a su discurso es tan fuerte que nosotros tendemos a desconectarnos de ese tipo de discursos porque son muy absorbentes, ¿no? Por eso se dice, es participante, porque sí te va a expresar cómo se siente. El problema es que la emoción que te está diciendo te va a tragar emocionalmente, ¿no? Te va a pagar, te va a consumir.
en ese sentido, por eso esta cuestión canibalística de este tipo de pacientes. Después dice que están las personas de acción, ¿no? Que clasifican en las descripciones de Abraham como los anales expulsivos, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Se suele identificar con personalidades psicópatas o perversas, porque aquí usa una palabra muy característica que es modelo aloplástico, ¿no? Esta idea de aloplástico quiere decir que la plasticidad, la forma en la que va a estar cambiando, va a estar afuera, no va a estar adentro. Esto quiere decir que este tipo de personas no cambian, lo que hacen es que se adaptan al medio. Entonces son el tipo de personas que te van a decir justamente lo que quieres escuchar, pero no de una manera genuina. Entonces ahí es como este tipo de pacientes que dan miedo, ¿no? Porque no se siente genuino, son los que engañan, son los que mienten para adaptarse a un medio sin que realmente sea un cambio verdadero, ¿no? Como esta idea de al que le dan libertad condicional porque se volvió al cristianismo, ¿no? Pero era un asesino de niños, ¿no? Uno dice, no manches, pudo engañar súper bien al que lo tenía bajo su cuidado, ¿no? Y a todos los cuidadores y les caía súper bien y decían, wow, qué recuperación más rápida, ¿no? Sale y lo primero que hace es violar y matar a otro niño. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No había cambiado? No, es manipulador, es una persona de acción, ¿no? Es una persona que sabe exactamente qué decirte y cómo comportarse, pero no logra ver las dobles intenciones, ¿no? Si sabes de este tipo de pacientes, te das cuenta, ¿no? Eh, este, Son el tipo de personas reactivas, ¿no? En el sentido de que te das cuenta porque se suelen delatar mucho. Son personas que tienden a caer en lo que conocemos en psicología como el acting out, ¿no? Que no logran disimular ni tantito, ¿no? En el sentido físico, ¿no? Digamos, pueden decirte lo que quieres escuchar, pero en la forma en la que se mueven, la forma en la que transmiten el mensaje, la gesticulación, la forma en la que hacen las caras, son muy falsas. Entonces terminan actuando, ¿no? Terminan actuando algo que realmente no es la parte genuina, pero la parte genuina finalmente de una u otra forma sale, ¿no? Suelen meterse en peleas innecesarias, suelen llegar a la agresión física, ¿no? Son los golpeadores, los peleadores de bar, ¿no? Ese tipo de personas que no se logran contener muy bien. Por eso son propensos a terminar en cárcel, en situaciones peligrosas, ¿no? En situaciones de drogadicción también es muy común que caigan porque finalmente lo que termina sucediendo es que en lugar de poder pensar, ¿no? Terminan actuando en la emoción. Entonces, en lugar de poder contenerse emocionalmente y pensar qué es lo que está sucediendo, mejor se toman algo para apaciguar, pero realmente sabemos que no está haciendo un cambio emocional, ¿no? Después dice, existen las personas lógicas, ¿no? Estas ya serían anal retentiva, así como está la anal expulsiva que agrede, está la anal retentiva, la que decide decir, esto es valioso, mejor me lo quedo, ¿no? Entonces estamos en la diferencia entre odio, ataco y amor, mantengo, ¿no? Entonces dice, son personas lógicas. Normalmente se conocen como personalidades obsesivas y lo que hacen es el uso excesivo de operaciones racionales, ¿no? Todo lo tienen que racionalizar, todo tiene que tener una lógica, un porqué, se desvían muchísimo en los detalles y suelen tener un distanciamiento emocional, ¿no? Así como podremos pensar, pero ¿cómo? Si es una cuestión amorosa, ¿cómo es que están tan limitados en la cuestión afectiva? Pues finalmente porque está el conflicto ahí, ¿no? El conflicto es anal entre expulso o mantengo, lo odio o lo amo, ¿no? Entonces está la ambivalencia. Ante la ambivalencia, uno mejor anula emociones. Entonces es más fácil para ellos empezarte a decir, el día de ayer tuve que hacer tantas cifras y tantos cálculos, vendimos tanto material y eso implicó tantos clientes, eso implicó una pérdida económica de tanto y eso nos afecta de tal manera, en lugar de decirte, ¿sabes qué? Es que estoy muy preocupado porque la verdad es que no nos ha estado yendo bien en el negocio y eso me asusta porque no sé si yo podré
cumplir las expectativas que tengo respecto a la vida que le quiero dar a mi familia, ¿no? Dos discursos completamente diferentes. ¿Pero por qué? Porque la emocionalidad es tanta que queda anulada mejor del discurso a partir de cuestiones lógicas, de cifras, de datos, de cuestiones racionales, en lugar de emocionales, ¿no? Eh, esta idea de la gran distancia que tienen entre el proceso primario y secundario, eh, la diferencia, para aquellos que no conozcan esta diferencia entre proceso primario y proceso primario quiere decir proceso de gratificación, ¿no? Lo placentero y voy y lo actúo. Y proceso secundario es cuando ya estoy bajo proceso de realidad, en donde digo, no, ahorita no puedo comer porque les estoy dando la clase, ¿no? No puedo ir al baño a la mitad del camión, ¿no? Cuando estoy en el transporte público, porque este no es el momento, me tengo que aguantar, principio de realidad. Cuando un bebé, pues se puede cagar donde quiera, en cuando sea y en donde sea, porque está bajo el principio de placer, el proceso primario. Poco a poco, ¿no? Conforme vamos creciendo, lo que se va haciendo es que se va tomando cierta distancia entre me trae más cosas desagradables, no acatar al principio de realidad, proceso secundario, que andarme limitando, ¿no? Entonces uno prefiere adaptarse a las cuestiones sociales, a las cuestiones que tienen que ver con la realidad, antes de pues, preferir estar bajo el principio de placer, ¿no? Porque incluso estas cuestiones del principio de placer puestas desde un aspecto en donde la persona que coge en el momento que quiere, ¿no? Digamos, en estas cuestiones sexuales, y queda clasificado como un agresor sexual, no tiene un problema, no está pudiendo contactar con que la sexualidad tiene que ser consensuada, ¿no? El principio de realidad queda anulado. La persona que ya tiene una obesidad impresionante, ¿no? Que ya incluso uno dice, es que eso ya no puede ser humano, ¿no? El principio de realidad está negado. Entonces ya estamos hablando de cuestiones en donde la satisfacción puede más que la realidad, incluso hasta física, en donde te dice, eso te va a hacer daño, eso no se puede hacer, ¿no? Uno tiene que estar consciente del otro, del objeto, ¿no? Este tipo de personas lo que tienes es completamente lo contrario, ¿no? En lugar de poderle dar cierta emocionalidad, cierto placer y de poder expresar deseo, lo que hacen es que se van completamente por lo racional, ¿no? Justamente están enfermos de objetividad, ¿no? Por ese sentido, las personalidades normóticas las podríamos ubicar en ese parámetro también, en donde lo que ocurre es más importante la cuestión objetiva que la cuestión emocional, ¿no? Entonces, digamos, tenemos los dos polos, ¿no? El neurótico por excelencia obsesivo, que está metido en principio de realidad a más no poder, tanto que se olvida de la cuestión subjetiva de placer, o por el otro lado tienes a la psicosis, en donde el principio de realidad queda anulado por completo, y entonces me enfoco más hacia la cuestión placentera, emocional y subjetiva, en donde el otro queda descartado, porque importa más mi realidad, importa más mi placer que hacer relación de objeto, ¿no? Acá lo que estamos hablando son teorías kleinianas y teorías freudianas, ¿no? Cosa que ustedes ya tendrán que manejar de aquí para abajo, ¿no? Después dice, está la persona atemorizada y huidiza, ¿no? Esto dice, son los típicos histéricos de angustia, o en otros términos, los pacientes fóbicos, ¿no? Donde el estado permanente de angustia está presente. El analista está metido en una cosa ambivalente porque de repente puede ser el doctor, pero también, o sea, la causa de la cura, pero también se puede transformar en el objeto fóbico, ¿no? Entonces dice, este tipo de pacientes lo que están buscando es huir de las situaciones angustiantes constantemente, ¿no? Entonces son los que dejan de salir de casa, porque temen que les dé un ataque de pánico en el metro cuando vean a un perro porque le tienen una fobia tremenda. Esto es importante hacer la distinción porque no es lo mismo
la angustia difusa y la angustia que de repente da en cuanto a ataque de pánico y no se le puede dar un nombre, aquellos que tienen muy bien ubicados las situaciones fóbicas. La diferencia de la que estamos hablando es una personalidad neurótica y una personalidad psicótica, ¿no? El que no puede ubicar y ponerle nombre a la angustia está más del lado de la psicosis, porque cualquier cosa puede despertar la angustia y no se le puede poner representante palabra. Y por otro lado está el que se angustia con los perros porque les representan castración, el que se angustia por pensar que de repente puede perder la memoria porque se puede enfermar de Alzheimer, ¿no? Porque son situaciones que tienen que ver con la pérdida infantil, ¿no? La cuestión de castración, y eso ya está del lado de lo neurótico, en donde un representante se anudó a otro representante. Y entonces lo que termina sucediendo es que se asemejan en el nivel fantástico, no en el nivel de la fantasía, y lo que termina sucediendo es un síntoma, ¿no? Es diferente hablar de pacientes con ansiedad difusa, más fronteriza, más psicótica, a hablar de pacientes con una ansiedad muy específica, ¿no? Muy intensa, pero sigue siendo muy específica en el sentido de que te pueden decir exactamente la situación que les ansía, la fantasía que tienen detrás de eso. Y te pueden decir claramente, yo sé que eso es muy difícil que me vaya a pasar, pero ¿qué tal si sí, ¿no? Este, son dos cuestiones completamente diferentes porque uno tiene una fantasía inconsciente de por medio con ansiedades de tipo infantil a la Freud y el otro tiene ansiedades más tempranas a la Klein, ¿no? Más psicóticas. Después dice, por último, que están las personas demostrativas, ¿no? Las clasifica como tal cual el carácter histérico, o sea, los pacientes histéricos. Estos son los que tienen más canales de transmisión porque la forma en la que te van a transmitir el mensaje va tanto a nivel de fantasía, ¿no? Como en el nivel del fóbico, ¿no? Cómo van a actuar con el cuerpo, ¿no? Digamos, es el tipo de pacientes que te dicen, ay, no, es que de repente me estaba comiendo un camarón, ¿no? Y, y se me empezó a inflamar la lengua y me empecé a angustiar, porque me empecé a sentir muy mal, tenía la idea de que me iba a caer súper mal el camarón, y ay, no, es que los camarones a mí me dan mucho asco porque están redondeaditos y aparte están gorditos y están rosados y uno puede decir, claro, pues es que en la fantasía se le semejó, ¿no? Imagen de camarón con imagen de pene y hizo un síntoma histérico, ¿no? En donde, ay no, porque se me inflama, ¿no? La boca en un sentido en el que pene, camarón, boca, vagina, se está asemejando a relación sexual, la mente no lo aguantó porque es un conflicto infantil, de sexualidad infantil, y pum, se hace síntoma, ¿no? Muy diferente a somatizar, que somatizar tiene que ver más con cuestiones, eh, más fronterizas, más psicóticas, ¿no? Es como la delgada línea entre nosotros saber cuándo se trata de una personalidad neurótica y cuando se trata de una personalidad más fronteriza o psicótica, ¿no? ¿Cuál está la diferencia? En que el neurótico sí tiene una fantasía detrás de, ¿no? Y sí te puede explicar tal cual, ay, no, y es que me pasó cuando estaba con el camarón. Es inconsciente porque ellos no pueden hacer la relación tal cual, ¿no? Pene, camarón, boca, vagina, pero uno dice, ahí está, ¿no? La situación, y él sabe perfectamente qué le pasó cuando estaba comiéndose el camarón, ¿no? Estaba hablando de boda con mis papás y, ay, no, en ese momento me entró el bochorno y me sentí muy mal y me sentí muy incómodo y casi me desmayo, ¿no? Entonces, digamos, ahí está la fantasía detrás de, el paciente la tiene inconsciente, pero ahí la tiene, ¿no? Y de repente con un paciente más fronterizo que empieza a somatizar, es el que te dice, de repente me empiezo a enronchar, ¿no? O sea, ya no es una cosa en donde eh, el mismo aparato psíquico pone una defensa mental, ¿no? En donde le baja la presión, de repente deja de sentir la mano cuando están hablando de temas que se podrían entender de manera sexual en la mente, al paciente que somatiza a un grado más fuerte y que no puede tener una forma ubicable, ¿no? Digamos, para él no es un momento ubicable en el que te diga, cada que hablo de tal tema me pasa,
¿no? Sino que es una cosa que pasa parejo y me pasa en todo momento. No es algo que ellos tengan tan ubicable porque no tiene un representante anudado a una cuestión de sexualidad infantil. Es una cuestión que tiene que ver con un conflicto más de tipo temprano, ¿no? Si ustedes tienen esta duda entre cuál es la diferencia entre conflicto temprano y conflicto infantil, lo que estamos hablando son conflictos kleinianos, ¿no? De envidia al pecho, decisión, de agresión, eh, de cuestiones de internas, externas, de diferenciación con el mundo interno y diferenciación con el mundo externo. Y cuando estamos hablando de conflicto infantil, estamos hablando de conflicto edípico freudiano, ¿no? La cuestión en donde el tema de la sexualidad infantil está a todo lo que da. Esa es la forma en la que nosotros podemos empezar a identificar el tipo de personalidad, ¿no? A partir de esta lectura. Después se empieza a hablar, ¿no? Ya de cómo esto se traduce a cuadros psicopatológicos en los estilos reflexivos, que sería esta idea de lo esquizoide, en el estilo lírico, que sería los pacientes que tienden a fusionarse, ¿no? El estilo épico, que son las personas que son de acting out, estas personalidades perversas, personas de acción. El tipo narrativo, ¿no? Que te va a estar redactando hechos, obsesivo. El tipo de suspenso, ¿no? Que siempre te va a estar contando cómo se angustia de todo y cómo todo le da miedo, ¿no? Y el estilo estético, el que se va a enfocar más en los detalles, una cosa muy idílica, ¿no? Una cosa en donde todo es bonito y todo es precioso y queda anulada la parte mala y digamos la parte romántica e infantil está de por medio. Bueno, eso sería una personalidad histérica. Y al final termina diciendo, ¿no? Que cada estilo comunicativo tiene su contraparte en cómo nosotros tendríamos que actuar, ¿no? Entonces, digamos, está curioso porque, por ejemplo, para el tipo de persona observadora no participante, uno tendría que poder incitar a la persona a que trate de hablar más, ¿no? La parte complementaria. La parte depresiva, en donde justamente la emocionalidad es absorbente, uno tendría que actuar un poquito más enérgico, ¿no? Un poco más histérico con este tipo de pacientes, para que entonces el estado de ánimo pueda complementarse, ¿no? Con este tipo de pacientes, que tienden más al acting out, más psicopáticos, que lo que tratan de hacer es apantallar, ¿no? Y decirte lo que tú quieres, tienes que volverte un poquito más, más lógico, un poco más, centrado en los detalles, ¿no? Porque tienden a contradecirse mucho, tienes que poner mucha atención, la emocionalidad tiene que estar plana con ellos. Si uno se pone histérico, ¡pum!, ya te agarraron de su puerquito, ¿no? Entonces lo que tú tienes que estar haciendo es una actitud más lógica, más calculadora, más obsesiva, ¿no? Es así como dice que se tienen que ir complementando. Y pues bueno, ¿no? Como con este tipo de pacientes. Esta lectura se las dejo, bueno, se las había dejado, porque finalmente te puede dar una idea de cómo son este tipo de pacientes. Acá yo les hice un cuadro más o menos como de los términos comunes que se van a estar encontrando en cuanto a tipos de estructura. Es importante que ustedes, ¿no? Busquen en sus apuntes, que busquen en lecturas los tipos de angustia de cada una de estas estructuras, el tipo de defensas psíquicas que van a estar manejando cada una de estas estructuras, porque finalmente a partir del tipo de angustia que tú logres identificar en el paciente y el tipo de mecanismo de defensa que utiliza, es como nosotros nos vamos a dar cuenta del tipo de estructura, ¿no? Entonces, para eso primero, pues a ver cuáles son, ¿no? Acá les hice un pequeño listado, ¿no? No están en un orden específico, más o menos se van ordenando como por tipo de funcionamiento en cuanto a más apto en cuanto a la realidad, pero finalmente puede llegar a tener ahí ciertos tipos de cambios, ¿no? Más que nada me interesaba
que ustedes pudieran ubicar como tipos de estructuras. Está la estructura histérica, que el conflicto está en lo edípico, en las cuestiones de competencia, la cuestión fóbica, que el conflicto está en la cuestión de castración, ¿no? Y evitar la situación castrante, la cuestión obsesiva, que el dilema está entre las cuestiones ambivalentes entre amor y odio ante las figuras, porque si es una figura que me representa amor, pues entonces me va a significar otro tipo de emociones, como por ejemplo el odio, ¿no? Porque si no está conmigo, ¿no? Me significa el odio, pero si yo lo odio es porque finalmente me importa que no esté conmigo y entonces es porque lo amo, ¿no? Finalmente es una cuestión en donde es tanta la ambivalencia entre por qué me molesta si no me debería de importar la persona y eh, porque si la amo me molesta, ¿no? Entonces es una cuestión en donde están en una eterna lucha entre qué les gana, el odio o el amor por el objeto, ¿no? Los hipocondríacos, que lo que podríamos incluso está moverlo un poquito más por acá, que la preocupación y el objeto de interés está puesto en el propio cuerpo, entonces ya es una cuestión más narcisista, pero trastocada al tema de ¿y qué tal si está mal, ¿no? Mi cuerpo, qué tal si está mal eh, en ese sentido, eh, la preocupación por el cuerpo es una cuestión muy narcisista, pero en una situación ahí en donde la paranoia, ¿no? Se pone respecto al cuerpo. Está la cuestión paranoica, en donde los aspectos que no se toleran se depositan afuera, las partes malas, y se vuelven ahora persecutorias, ¿no? Se vuelven el objeto que va a perseguir, porque si está afuera lo malo y adentro lo bueno, pues lo de afuera va a querer perseguir a lo bueno, ¿no? Para destruirlo, porque es malo, ¿no? Las cuestiones del narcisista maligno es lo que antes se agrupaba como esta cuestión perversa, ¿no? Pero ahora se conoce como narcisista maligno porque el interés está puesto en hacer daño al otro, ¿no? No me interesa el otro, me interesa cómo lo puedo utilizar y cómo lo puedo hacer sufrir. Entonces, las personalidades psicopáticas, las personalidades que finalmente lo que están buscando es el daño, entrarían ahí en narcisista maligno. Por otro lado están estas cuestiones sadomasoquistas, en donde el tema de producir dolor o de sentir dolor se trastocan o se transgiversan con las cuestiones placenteras. Entonces, este ciclo de violencia, ¿no? Esto que dicen como lo tóxico, pues bueno, vamos a empezar a quitarnos ese tipo de términos y vamos a empezar a hablar de qué estás hablando, ¿no? De una cuestión narcisista maligno, de una cuestión sadomasoquista, ¿no? Que son cosas diferentes, vale la pena que ustedes busquen cuál es la diferencia. Las personalidades fronterizas, que finalmente son las que experimentan angustia, pero no tienen una despersonalización tan intensa como en grados psicóticos, llegan a presentar conflictos de sexualidad infantil desordenada, ¿no? Pero no podrían llegar a la cuestión histérica porque el histérico lo fantasea, el fronterizo lo actúa, ¿no? Entonces, digamos, es todo un tipo de estructura mental que va a tener sus propias formas de funcionamiento, con características psicóticas y con características histéricas, pero como son muy específicas y muy características, se agrupan en una única estructura de personalidad que, digamos, no es que o tienda a lo psicótico o que tienda a lo histérico, sino que va a compartir características con ambos, pero está muy definida y es una estructura tal cual, ¿no? Si les interesa más ese tema de lo fronterizo, pueden leerse a Otto Kemper, que, bueno, básicamente su obra fue hablar sobre este tipo de estructuras de personalidad y de cómo se debe de dar su tratamiento. Tenemos a las personalidades dependientes, que justamente lo que no se tolera es la separación con el objeto ideal y no se puede, ¿no?, identificar esta diferencia porque angustia muchísimo, porque la diferencia implica separación, ¿no?
Tenemos a los pacientes depresivos, ¿no? O a las estructuras depresivas como tal, que pues ya habíamos explicado un poquito más de esto, de cómo opera esta no tolerar la pérdida. Estos se adhieren, no tolerar la pérdida, estos lo que hacen es que se tragan al objeto y ahora lo tienen adentro, pero en una cuestión muy masoquista, ¿no? El paciente narcisista, que lo que sucede es que terminan utilizando la relación objetal de manera que el objeto no es el que importa, sino que el mismo cuerpo y el mismo yo se vuelve el objeto de deseo. El deseo no se pone en el otro, sino que el otro me sirve en función de cómo agrandar al objeto yo, ¿no? Digamos, todo de esto se necesita, pero lo que va a volver a una estructura es que es la forma en la que va a estar funcionando la mayor parte de las veces, la mayor parte de las ocasiones y ante la angustia, ¿no? Y pues tenemos las cuestiones psicóticas, ¿no? Que para Freud en su momento eran las cuestiones más narcisistas, porque el psicótico lo que no tolera es la relación de objeto, entonces mejor se queda con su propia fantasía, se queda con su propio mundo interno, y entonces hay fallas con el reconocimiento, con la realidad. No se puede diferenciar entre si lo pensó o si realmente está pasando, ¿no? Entonces ahí vienen las alucinaciones, los delirios, todas estas cuestiones características de este tipo de estructuras, porque lo que no se toleró fue la relación con el objeto, ¿no? Fue tan decepcionante que lo que hicieron fue una regresión, si lo quieren pensar desde Freud, o para Melanie Klein tiene que ver con un ataque masivo, ¿no? Un ataque súper intenso hacia el objeto, que lo que va a hacer es introducirme a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, digamos, son todas las características. Recuerden, rasgo, todos tenemos rasgos de todo, ¿no? Incluso hasta de psicóticos tenemos de repente rasgos, con estas ideas de, ay, me confundí, ¿no? Ay, de repente vi algo que no estaba ahí, ¿no? Esta idea de, ay, confundí, de repente la cortina con un fantasma, ¿no? Ese tipo de situaciones que te pueden llegar a suceder, porque todos fuimos pasando por todo esto para empezar a estructurarnos. Todo esto fue generando cierto tipo de emociones, ¿no? Cierto tipo de desarrollo emocional y psíquico. El punto es en cuál estás fijado, ¿no? Para nosotros decir, en el que está la fijación es donde está la estructura, porque es como vas a tender a actuar, ¿no? Entonces, de repente decimos, los psicóticos, claro que tienen Edipo, ¿no? Y claro que van a tener partes de competencia, pero las van a expresar a su forma, ¿no? Y va a predominar un aspecto psicótico. De repente, el histérico le puede llegar a suceder aspectos depresivos, aspectos narcisistas, aspectos psicóticos, pero la diferencia está en que la estructura va a estar predominando siempre, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso nos lleva a nuestra clase, ya que empezamos a hablar un poquito más sobre este tipo de las estructuras. Vale la pena hablar ahora sí de cómo vamos a ver todo esto en las entrevistas, ¿no? Para primero empezar a hablar de cómo vamos a poder detectar la estructura de la personalidad, a partir de entrevistas, el primer tema que tenemos que tomar en cuenta es el tema de la transferencia y el conflicto, ¿no? Transferencia es un término psicoanalítico que plantea Freud respecto a cómo se hace el trabajo con pacientes y un fenómeno que va a suceder cuando estemos con el otro en una situación analítica, ¿no? Nosotros podríamos pensar que una entrevista lo que está tratando es de analizar al paciente, de entenderlo y de comprenderlo. La transferencia es un fenómeno que va a suceder a partir del conflicto infantil, ¿no? O el conflicto temprano, dependiendo de la estructura y qué sea lo que predomina. Pero lo que va a decir Freud es, el conflicto, ¿no? Se va a expresar en la estructura en todo momento. Entonces,
Si estamos hablando de relación de objeto, el conflicto se va a representar así como en estos patrones de personalidad se presentaban con el objeto originario, o sea, mamá, con los demás objetos que fueron surgiendo, o sea, papá, prima, hermanita, y que de repente se va a volver una forma fija de actuar con todos, pues no sería raro esperar que así empezaran a expresar ese tipo de conflicto con quién, pues con el evaluador, ¿no? O sea, sé contigo. Entonces, lo que va a suceder es que este conflicto infantil o temprano se va a expresar con los objetos y va a formar una forma fija de actuar de la persona. Eso, cuando el conflicto se actúa con la persona que lo está evaluando, en este caso en una situación de entrevista, a ese fenómeno específicamente se le va a conocer como transferencia, porque a ti en la fantasía te va a poner como el objeto de conflicto y entonces va a empezar a actuar de esta forma contigo, sin necesariamente que seas su mamá, ¿no? Sin necesariamente que seas su papá, sin necesariamente que sea su pareja. Eso que le pasa afuera, se esperaría que como es una forma de actuar, ¿no? Una estructura, le termine pasando contigo. Cuando le termina pasando el conflicto contigo, es porque decimos hizo transferencia, pasó, ¿no? Transfirió el conflicto de sus objetos originarios a un nuevo objeto que se va a volver el entrevistador o el psicoanalista, ¿no? Ya cuando estemos hablando de tratamiento, aquí lo que nos interesa no es tratamiento, es evaluación, pero este fenómeno transferencial va a ocurrir. ¿Cómo es eso? Pues de repente que cuando llega a la entrevista el paciente histérico, claro que va a buscar agradarte. El paciente obsesivo va a estar buscando, ¿no? Formas de no vincularse emocionalmente, porque si no le vas a traer mucha ambivalencia, entonces no vas a saber si valora o de plano odia tu trabajo, ¿no? El paciente fóbico lo que va a terminar pasando es que cuando tú te vuelvas ese objeto que representa la castración, pues se va a estar alejando de ti. El hipocondriaco que va a estar poniendo la preocupación en el cuerpo y de repente ¿qué sucede? Es que cuando vengo a sesiones contigo, siento que algo me pasa en el cuerpo y que me estoy enfermando, ¿no? El paranoico, pues ¿con quién se va a poner paranoico? Pues contigo, ¿no? Entonces, va a empezar a decirte que de seguro tú le metes las ideas en la cabeza, que seguro tú le quieres hacer daño, que por eso le preguntas tanto, ¿no? El narcisista maligno, ¿qué es lo que va a querer hacer? Pues dañarte. El sadomasoquista va a querer que tú te metas en este juego de maltratarlo y que él te maltrata a ti, ¿no? El fronterizo va a estar, desubicado con su posición, no va a saber bien quién eres tú, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces y quién es él en la transferencia? Entonces son el tipo de pacientes que confunden el trabajo que se está haciendo y pues entonces empiezan a erotizar al entrevistador y pues son los que terminan acostándose con los entrevistadores, ¿no? Pero pues digamos, si uno cae en ese tipo de trampas, ¿no? Y terminas saliendo a comer con tu entrevistado y ya terminaste con la cita y que no sé qué tanto. Digamos, esto es por un momento edípico que se mueve eh, en los fronterizos, pero que no se queda hasta la fantasía en donde es coqueto, sino que va y actúa, ¿no? En una cosa más, concreta. El problema está en que si uno no sabe que este paciente va a ser así, pues uno no va a estar consciente de la transferencia y entonces vas a terminar cayendo, ¿no? Eh, en el paciente dependiente lo que va a terminar sucediendo es que, pues, ¿qué va a suceder? Va a querer quedarse más en las sesiones, va a pedir más sesiones. Eh, Cuando se separe va a sentir muchísima angustia porque tú te vas a volver el objeto con el que va a ser dependiente. De repente el paciente depresivo pues va a estar haciendo una carga muy fuerte respecto a las emocionalidades que se empiezan a mover en la relación con el evaluado, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? De repente va a estar diciendo cosas como de, no, yo solo estoy desperdiciando su tiempo, no vale la pena, ¿no? Porque te está transfiriendo el conflicto del objeto perdido, ¿no? Que no se tolera, y entonces se identifica y, digamos, es una cuestión muy masoquista y muy sádica, porque, digamos, en lugar de estarte atacando a ti, ¿no? Lo que está haciendo es que se está atacando a sí mismo. El paciente narcisista, que le va a costar mucho trabajo
hacer relación de objeto contigo. Entonces son pacientes con los que es muy difícil entablar contacto. El paciente psicótico que justamente, ¿no? También está en una cosa, eh, donde está súper confundido con la realidad, con lo que está pasando, con la fantasía, y adivina qué, va a empezar a confundirte a ti también, y de repente tú vas a estar confundido, y va a llegar el paciente en una hora que no le tocaba porque está confundido en tiempo, espacio, persona, y de repente, ¿no? A ti te va a empezar a generar la idea de, no manches, yo me equivoqué, lo cité antes, lo cité después, ¿qué pasó? Porque te va a mover a la transferencia, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a entender a la transferencia como que te ponga en ese lugar del conflicto. Para aquellos que no estén muy familiarizados con esta teoría del conflicto freudiana, les hice un mini mapita, una mini explicación respecto a cómo funciona el conflicto. Por un lado, tenemos un deseo, ¿no? Dice Freud, la mente se mueve a partir del deseo, proceso primario, ¿no? El placer, que va a estar queriendo expresarse en el psiquismo, ¿no? Y entonces está gritando, quiero ir por unos tacos, quiero ir por unos tacos. Y por otro lado, tenemos la defensa, que lo que va a prevenir es contra ansiedades, ¿no? Que se van a propagar, ¿no? Que se van a expresar si nosotros damos rienda suelta al deseo sin el pensar en las consecuencias. Entonces la defensa lo que va a decir es deseo, ahorita no te puedes expresar porque si no nos vas a traer conflictos, ¿no? Entonces podríamos pensar, deseo salir, la defensa no, porque te vas a enfermar. Principio de placer y principio de realidad, ¿no? Es lo que nos va a estar protegiendo. El problema está en que uno dice, bueno, pero uno se mueve a partir de los deseos y a partir de pues, supervivencia, ¿no? De cómo defenderte contra estas cuestiones pulsionales, ¿no? Aquí sería la pulsión y aquí los mecanismos de defensa. Vale la pena que ustedes busquen los mecanismos de defensa. Freud describe unos, Klein describe otros. La hija de Freud, Anna Freud, tiene un texto que habla sobre los mecanismos de defensa. Denle una checada de cuáles son, porque va a ser pan de cada día, ¿no? Pero digamos, si estamos contra lo que ocurre en la realidad, lo que nos va a defender contra la angustia, y el deseo, ¿no? Que se rige bajo principio de placer, que son las cuestiones pulsionales, pues lo que va a suceder va a ser un conflicto, ¿no? ¿No? Aquí estaría conflicto metido, porque entre que quiero, pero la realidad me dice, no, espérate tantito, va a haber un conflicto. Freud lo pensaba como esta idea de las fuerzas, una cuestión muy física, ¿no? Cuando nosotros aventamos una pelota y aventamos otra del otro lado, lo que va a suceder es que cuando se encuentren, no va a ser como que choquen y ahí se queden. Lo que va a suceder es que chocan y cada una sale volando hacia otro lado. Entonces dice Freud, ante el conflicto, ¿no? Entre deseo y defensa, vamos a generar una fuerza, ¿no? Así chocan. Vamos a generar una tercera dirección, una tercera fuerza que salga hacia otro resultado, ¿no? Digamos, este que quiere ir para acá y este que quiere ir para acá, cuando chocan, pues van a salir hacia lados diferentes. No era hacia donde querían, pero tampoco se quedan quietos. Entonces, ¿cuál es esa siguiente fuerza, ¿no? Que surge entre el conflicto de deseo y de defensa? Va a decir, lo que se genera es una formación de compromiso, ¿no? Así como podríamos pensarla en términos de derecho, ¿no? No, pues que este quiere las tierras, pero este dice que son suyas, pero se genera un conflicto. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues vamos a hacer un compromiso, vamos a hacer un pacto, ¿no? Entonces vamos a ver las partes que convienen para que se pueda, así como expresar deseo y expresar defensa, ¿no? Digamos que las dos partes queden en paz. Dice Freud, las formaciones de compromiso, o sea, lo que va a terminar haciendo es que expresa el deseo, que lo podríamos ubicar en la sección de lo inconsciente, y la defensa que digamos está en lo preconsciente, el deseo que se quiere expresar en la conciencia y la preconciencia que dice en él, no te voy a dejar expresarte, ¿cómo podemos, ¿no? Llegar a la cuestión de la conciencia, que sería esto, ¿no? La formación de compromiso, ahí creo que no se ve, ahí les puse, ¿no?
en la parte consciente. ¿Cómo yo puedo expresar deseo y defensa en la conciencia? Dice Freud, muy fácil. A partir de los sueños, ¿no? ¿Cómo sería eso? Yo expreso un deseo de sexualidad infantil que es inconsciente, pero es muy desagradable, pero pues lo voy a hacer a partir de la defensa de la desfiguración, ¿no? Entonces, de repente, en lugar de soñar con matar a mi mamá, ¿no? Por una cuestión temprana, de envidia, de odio, porque no me está satisfaciendo, pero pensar y soñar que uno está matando a su mamá es una cosa horrible, entonces se desfigura y entonces decimos, bueno, no era mamá, era un perro. Y no era yo quien lo mataba, era un camión, ¿no? Entonces sueñas con un perrito atropellado, ¿no? Podremos decir, ¿y qué asocias con esto del perrito? Ah, pues resulta ser que yo tengo un perrito que acaba de dar a luz, ¿no? Y tiene un montón de cachorritos y yo los quiero mucho, ¿no? Digamos, esta idea del cachorrito que tuvo hijos y que puede representarte a mamá, entonces digamos, así es como se hacen estas hilaciones de mecanismos de defensa a partir del sueño. Entonces tú estás expresando un deseo desfigurado por la defensa en tus sueños, ¿no? Entonces los sueños se analizan. ¿Qué otra forma que tenemos de expresar tanto deseo como defensa en la conciencia? Dice Freud, a partir de los acting outs, ¿no? Que son las actuaciones. ¿Qué es lo que va a suceder? El cuerpo va a actuar de manera inconsciente, ¿no? Algo que no se le va a poder poner palabras para defender, ¿no? De la conciencia psíquica. Entonces, de repente, está la idea de el chavo que te gusta, ¿no? Pero por una cuestión de deseo sexual, ¿no? Entonces, de repente es una cuestión en donde dice la defensa, ¿cómo que sexual? Eso es angustiante, chin, lo vamos a bloquear. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en la conciencia vamos a hacer que este chavo nos vea, ¿no? Te haga caso, pero no de una forma sexual. Entonces, ¿qué sucede? Enfrente del niño que te gusta, te caes, haces el oso, haces el ridículo. ¿Por qué? Porque de esa manera queda desexualizado, ¿no? Y a la vez estás cumpliendo un deseo de ser mirado, ¿no? El deseo inconsciente, ¿no? Lo que quedaría borrado sería la parte sexual por el acto de defensa y ¡pum! Ahí está, ¿no? ¿Qué otra forma tiene Freud de decirnos que el inconsciente se puede expresar en la conciencia? Dice, a partir del lapsus. Entonces, ¿qué sucede? El lapsus son los errores que no tienen que ver con la actuación, porque si no serían acting outs, sino que tienen que ver con la palabra, ¿no? En donde podríamos pensar, está el deseo, ¿no? De decir, quiero sexualidad, y la parte en donde dice, no, lo vamos a tener que presentar desfigurado, en donde digamos que es un error, ¿no? Dicen, de los mecanismos de defensa por excelencia está la negación, en donde si tú le pones un no antes a un deseo, se vuelve tolerable en la conciencia. Entonces uno dice, no es que yo quiera agredirte, ¿no? Eh, a partir de ese tema, pues uno puede decir, claro, así es tolerable decirlo. No es que yo te odie, ¿no? No es que yo te quiera muerto, no, no, para nada. Es la defensa. Pero, adivina qué, lograste expresarlo, ¿no? Entonces, digamos, el lapsus funciona bajo la misma lógica. Yo puedo decir lo que yo quiera y después defenderme diciendo que fue un error. Entonces, estás con el novio y se te sale el lapsus y le dices como el exnovio, ¿no? Estás expresando un deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es atemporal. Te va a decir, no me importa que hayan terminado, pues en algún momento satisfació a la pulsión, yo lo deseo. Y de repente la defensa que dice, no, no manches, o sea, qué pena, ¿no? Ya estás con otra pareja, eso no se puede, principio de realidad. Y entonces, ¿qué sucede? Te equivocas, dices lo que tenías que decir y luego dices, ay, no, perdón, me equivoqué, ¿no? A partir de la negación. Entonces, ¿no? Hay un ejemplo buenísimo que de repente estaban hablando de sexualidad las amigas, ¿no? Y entonces estaba la estructura histérica diciendo, ay, no, ¿cómo crees que vas a estar hablando de la sexualidad con tu novio? A mí eso me da mucho, ¿no?
en lugar de poder decir lo que quería decir a partir de la defensa, el deseo se cuela y se le sale un lapsus y dice, ay no, a mí esas cosas me dan mucha pena, ¿no? Y uno dice, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Dijo pene? No, 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 pena, ¿no? Entonces, errores en la pronunciación, ahí estarían puestos. Para Freud, el conflicto está en la sexualidad infantil. Para Melanie Klein estaría en el conflicto de la agresión, ¿no? Que se maneja hacia el objeto bueno para volverlo malo y todo este proceso de cuestiones tempranas, ¿no? Y el último que descifra Freud, ¿no? O que describe Freud como formación de compromiso, van a ser los síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De repente, uno surge con un síntoma histérico, fóbico, un síntoma obsesivo, un síntoma hipocondríaco, un síntoma paranoide, un síntoma narcisista, fronterizo, dependiente, depresivo, narcisista o psicótico, que va a estar satisfaciendo tanto la cuestión de deseo como la cuestión de defensa. Entonces, de repente, el psicótico, ¿no? Que está expresando una cuestión de deseo, de principio de placer, y la defensa que le dice, no, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Para que este deseo se pueda cumplir, y entonces la defensa es crear una alucinación en donde quede justificado por qué está haciendo lo que hace desde él, ¿no? Para él. Se crea su propia realidad y así pues ya respeta su propio principio de realidad, hace su propio principio de realidad y el síntoma es una alucinación. Digamos, el paciente depresivo, ¿no? Quiere expresar el deseo de agredir al objeto que lo dejó, la defensa es, pero no tienes objeto. Ah, bueno, pues yo me transformo en el mismo objeto y chin, se crea el síntoma depresivo, ¿no? El síntoma histérico, donde se quiere expresar un deseo carnal, corporal, pero está la defensa en donde la sexualidad angustia, entonces, ¿qué es lo que sucede? Queda paralizada la mano, ¿no? Donde la mano puede representar masturbación, donde la mano puede representar aspectos sexuales, donde comer el camarón es lo que te atraganta y ya no tuviste que pensar en el pene y en sexo oral, ¿no? Digamos, en ese sentido, y se crea un síntoma histérico, ¿no? En donde se reprime el contenido inconsciente indeseable y a la vez se logra expresar a partir, ¿no? De la defensa, que sería la represión en ese sentido. Reprime el contenido inconsciente y lo traduce a otro, ¿no? Que lo va a sustituir, ¿no? Digamos, la sustitución la podríamos pensar como el desplazamiento. Desplazo pene por camarón, desplazo pene por dedo, desplazo pene por figuras fálicas, ¿no? Y entonces yo ya puedo expresar ese deseo con el representante, ¿no? Porque lo desfiguré, ¿no? Porque hice un brinco en cuanto a la representación y así ya no me angustia. Y entonces ahí está puesto el síntoma. Entonces, digamos, si nosotros quisiéramos conocer el inconsciente, cuál es el deseo y dónde está el conflicto, ¿no? La defensa contra la angustia, para poder hablar de la estructura, pues vale la pena poner atención en los sueños, en el acting out, en los lapsus y en los síntomas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas en las entrevistas son muy importantes. Preguntar si sueña, ¿no? Y si puede recordar algún tipo de sueño, darse cuenta, ¿no? De errores que puede producir, ¿no? De repente la persona va entrando muy animada y de repente está el deseo, ¿no? Consciente de, no, sí, yo quiero que me atiendan y yo quiero que me analicen, ¿no? Y por otro lado está la defensa de aguas, porque si te analizan va a salir una cosa indeseable, entonces vamos a expresar un síntoma, ¿no? Un acting out, que justamente exprese lo contrario, ¿no? A querer entrar al consultorio. Entonces, ¡pum!, se tropieza y se cae horrible, ¿no? Y se lastima, ¿no? Una cuestión de defensa. Entonces, chin, ya ocurrió el acting out, ¿no? En la entrevista. De repente está hablándote y se le sale un lapsus. Los lapsus no los vamos a dejar pasar, los tienes que tener muy en mente porque te están hablando de una cuestión inconsciente. De repente, preguntarle síntomas es súper importante, de dónde cree que surgen, si nota que le pasan en situaciones específicas, ¿no? Porque eso también, acuérdate, que nos va a estar dando estructura de personalidad. Entonces, eso es a lo que hay que poner atención en las entrevistas. Uso de la contratransferencia, ¿no? Digamos, es como lo que resulta, ¿no?
generar transferencia con el paciente, la contratransferencia es qué te va a producir a ti este tipo de pacientes, ¿no? Digamos, recuerdas que hablábamos en estilos interpretativos, que a cada tipo de estilo comunicativo le corresponde un estilo en el cómo le vas a tener que responder. Pues bueno, finalmente podremos pensarlo también como la contratransferencia. Los pacientes depresivos tienden a generarle sueño al analista. El paciente histérico suele encantar con el discurso. El paciente fóbico, ¿no? Suele preocupar al analista de no manches, ¿y qué tal si ya le pasó en el subterráneo, ¿no? En el metro, que le dio el ataque. El paciente obsesivo tiende a desesperar al analista, ¿no? Entonces termina siendo el analista el que se desespera y se enoja, y no él. El hipocondriaco va a estar presentándole puras angustias y puras ansiedades, y pues poniendo ahora sí que al analista justamente en el contradiscurso. El paranoico, ¿no? Que te va a estar buscando poner en esa situación de objeto persecutorio, y cuando tú estés tratando de darle las razones de por qué no, a decir, ya ves cómo me quieres convencer, claro, tú me quieres hacer algo malo, pero porque te movió a actuar. Entonces, digamos, el uso de la contratransferencia es muy criticado porque se dice que así como podríamos utilizarlo, también es peligroso porque mueve al analista, al evaluador, a actuar. Entonces, cuando de repente uno se cache, ¿no? Muy fascinado con el discurso del paciente, muy enojado, ¿no? Por ejemplo, acá, con el paciente, se note preocupado por el paciente, cuando se note, eh, harto del paciente, cuando de repente empieces a sentir una emocionalidad respecto al paciente, es porque estás respondiendo desde tu propia personalidad a alguna de estas estructuras. Entonces, lo que vale la pena en cuanto al uso de la contratransferencia es que en cuanto la notes, tú la puedas utilizar para decir, claro, me estoy sintiendo así, pero porque este tipo me lo está produciendo. Entonces, en lugar de actuarlo, lo pienso, en lugar de principio de placer y proceso primario, paso por proceso secundario y entiendo que esto es la respuesta a la transferencia que está teniendo el paciente conmigo. Y si yo puedo entender esta contratransferencia en lugar de actuarla, la puedo analizar y puedo entender desde qué estructura me está hablando el paciente. El análisis del lenguaje no verbal se puede explicar por esta parte. Así como con el cuerpo actúas cuestiones inconscientes, vale muchísimo la pena poner atención en el lenguaje de la cara, ¿no? El lenguaje gesticular, porque digamos, el paciente te puede estar diciendo un discurso muy bonito, ¿no? Pero con una expresión y una emotividad muy nula, ¿no? Entonces, digamos, te está diciendo, el otro día fui a Six Flags, yo me la pasé muy bien porque fui con mis primos. La verdad es que yo los quiero mucho. Tiene mucho tiempo que no los veo. Entonces, de repente uno dice, te está contando algo súper alegre y la cara no lo refleja. Entonces, digamos, lo que está acá cortando es la cuestión emocional, ¿no? Entonces, te lo está diciendo en un tono triste, ¿no? De repente que te esté diciendo, el obsesivo, ¿no? Sí, bueno, fuimos a Six Flags. En Six Flags las ganancias que se pueden obtener son bastante redituables. La verdad es que también me puse a investigar en cuanto a la desviación que pueden presentar los rieles para que no nos fuera a pasar nada, ¿no? La verdad es que pues, fue un show muy entretenido, lo pudimos ver, pero pues uno se tiene que estar cuidando, ¿no? Porque pues claro, siempre te puede pasar, ¿no? Que en el peor de los casos, pierdes tu cartera, ¿no? Entonces, digamos, el discurso plano afectivamente y que te está dando temas de ¿le gustó o no le gustó? ¿Le estaba encontrando cosas buenas o cosas malas? Porque está la ambivalencia, ¿no? También en cuanto al lenguaje no verbal, pues toda esta parte de los acting outs, de errores que tenga, de repente que se esté moviendo mucho, ¿no? Lo vamos a poder percibir como esta cuestión de está inquieto, da la sensación de que se quiere ir, ¿no? Y conscientemente te va a decir, no, 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 para nada, pero te va a estar apurando, ¿no? Digamos, claro, porque es una defensa contra una angustia, ¿no? Entonces, el análisis del lenguaje no verbal va a ser súper importante
Si les interesa esto del lenguaje no verbal, podríamos ver si damos una clase especial sobre cómo interpretar este lenguaje no verbal, de dónde surgen los primeros gestos, ¿no? Y bueno, el análisis del discurso. ¿Qué podemos analizar del discurso del paciente, ¿no? En un primer momento vamos a estar analizando el tono, la cadencia y el volumen. El tono, ¿no?, que vamos a estar viendo se refiere a temas de agudos y de graves. Muchas veces el tema de cómo utilizamos los agudos y los graves da emocionalidad. Esto también entraría como en parte de la comunicación que no tiene que ver con el contenido, sino más bien con la forma, cómo te lo presenta. No es lo mismo que la histérica te esté diciendo, ¡ay, el otro día vi un perrito! Y hablándote súper agudito, a de repente el narcisista maligno, ¿no? Que te está hablando súper grueso, para que incluso hasta te dé miedo, ¿no? De cómo te está hablando. O un paciente muy depresivo que te está hablando, muy grave, ¿no? La cadencia tiene que ver con también el ritmo, ¿no? No es lo mismo una persona que te habla rápido a una persona que te habla lento. Normalmente las personas que hablan rápido lo hacen por angustia. Entonces, ¿qué pasa? Te trato de decir todo lo que te tengo que decir rápido para ver si me pudiste escuchar o no. O empiezo a hablarte muy lento con una intención de aburrirte y comprobar mi teoría de que yo, ¿no? Digamos acá en los pacientes depresivos, no le importo a nadie y lo que yo tengo que decir a nadie le interesa. Y te empieza a hablar muy lento, ¿no? El volumen pasa lo mismo, el volumen alto es una forma agresiva, pero el volumen bajo también tiene que ver con una forma agresiva y muy, muy controladora, porque si te está hablando bajito, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a necesitar acercarte. Entonces, eso de hablar bajito podría ser una cosa histérica, de que usa un volumen bajito para que le pongas más atención, usa un volumen bajito justamente para que no lo puedas escuchar, habla bajito para tenerte súper interesado, ¿no? Entonces depende de para qué utiliza el volumen, para qué utiliza la cadencia, para qué utiliza el tono, ¿no? Hay intencionalidad detrás de todo esto. El tipo de fantasías, ahora sí, ¿no? Si digamos, esta es la forma, este va a ser el contenido, tal cual. ¿Qué te está diciendo, no? No, pues que te está contando de cómo murió el perro, ¿no? Pero ¿qué te dice respecto al perro que se murió? ¿Le dolió mucho? ¿Te lo dice de una manera falsa? ¿Qué es lo que le dolió de que el perro se muriera, ¿no? ¿Cómo fue que el perro se murió? O que te esté contando, ¿no? Sobre cuando fue con las amigas, pero ¿qué fue lo que pasó con las amigas? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué fue lo que le gustó de salir con las amigas, ¿no? Porque puede ser que no haya sido un tema de me gustó porque conviví con ellas y tuve esta idea de relación de objeto y me preocupé por ellas y las conocí más. Tal vez puede ser una cosa de me encantó salir con mis amigas porque le bajé el novio, ¿no? A la amiga, entonces una cuestión más histérica, de triangulación. Eh, ¿Qué fue lo que encontraste, ¿no? De cuestiones placenteras dentro del discurso y el tipo de fantasía, los tipos de angustia que se le fueron movilizando a partir del tipo de fantasía que te está contando. Y pues bueno, como esta idea, ¿no? Del discurso ya hablado, porque hay un discurso no verbal, que sería aquí el acting out, también los errores que luego llega a cometer, porque ahí es en donde se cuelan las cuestiones inconscientes, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que esto les haya ayudado un poco más sobre cómo nosotros utilizamos las entrevistas para nosotros empezar a detectar tipos de estructuras. Lo que te recomiendo es buscar de estas estructuras que mencionamos, la búsqueda de placer que tienen, los mecanismos de defensa que utilizan ante los tipos de angustia que suelen manejar, ¿vale? Porque a partir de eso es como le vamos a poder empezar a dar sentido a este tipo de fantasías, al por qué te habló de esa manera, al tipo de lenguaje no verbal que tuvo, cómo manejan la transferencia y qué te hace sentir, ¿vale? Entonces, si hay dudas, por favor pregúntenme, yo les puedo seguir recomendando textos, podríamos dar asesorías sobre ciertos temas que
ustedes sientan que tienen huecos teóricos, porque si se dan cuenta, esta clase ya va un poquito más rápido con contenidos que ustedes ya deberían de conocer. En cuanto a la lectura que les dejaré, se las pongo como actividad extra. Entonces me tienen que entregar mapa de esta clase y mapa de la lectura que dejemos. Para examen lo que va a entrar es la lectura de estilos interpretativos, la clase pasada de rasgo, escritura, personalidad. Esta clase, lo que vayan a leer en su lectura que les deje. Y la siguiente semana no va a haber clase de video, lo único que va a suceder es que yo te voy a abrir la opción de entregar tu ensayo sobre esta película y el examen, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente, el examen va a estar disponible a partir del próximo lunes, ¿no? Que sería, me parece, bueno, ahorita tú estarías viendo tu video el lunes 11 y el examen estaría disponible a partir del lunes 18 y se cerraría el domingo 17 a partir de las 23 horas, ¿no? 23:59, ¿no? Es el tiempo límite que tienes para entregar tanto tu ensayo como para realizar tu examen. Yo te sugiero que te prevengas para más o menos contestar tu examen entre una media hora y una hora, dependiendo de pues, qué tanto tiempo también tú requieras. Sí te recomiendo que hayas hecho tus lecturas y visto tus clases antes de hacer tu examen, porque si piensas verlas al momento del examen no te va a dar tiempo de acabarlo. Y pues bueno, espero sus 2 mapitas de esta semana. Cualquier duda, estamos en contacto por el chat. Si no estás por el chat, por favor, busca hablar con el jefe de grupo para que te integre al chat. Y pues bueno, sin más por el momento, nos andamos viendo. Chao, chicos.